En Costa Rica hay zonas donde la selva no ha sido tocada por el hombre. No porque no se haya intentado, sino porque nadie ha regresado lo suficiente para reclamarla. Al sur del país, lejos de rutas turísticas, existe una franja de selva húmeda conocida entre los locales como la zona verde oscura. No aparece en mapas oficiales. Los guías evitan hablar de ella. Y cuando alguien la menciona, lo hacen en voz baja, como si la selva pudiera escuchar su nombre. Ahí comienza esta historia. Eran 5. Daniel Rojas, biólogo ambiental, especialista en ecosistemas extremos. Lucía Herrera, documentalista obsesionada con capturar sonidos naturales. Marco y Esteban, hermanos gemelos, exploradores urbanos convertidos en guías de riesgo. Sofía Calderón, antropóloga, enfocada en mitos indígenas precolombinos. La expedición tenía un objetivo simple en papel: documentar una región no registrada de selva primaria. El verdadero motivo, nadie lo decía en voz alta. Durante meses, habitantes de pueblos cercanos habían reportado cosas imposibles. Animales encontrados sin órganos, pero sin heridas visibles. Gritos nocturnos que imitaban voces humanas. Personas que regresaban, pero no eran las mismas. Sofía fue la única que lo dijo claramente antes de entrar. Esta selva no está deshabitada. Solo está ocupada. El primer día fue normal. Demasiado normal. La selva cantaba, insectos, ranas, aves invisibles entre la espesura. El aire era tan denso que parecía que cada respiración debía pedirse permiso. Pero al caer la tarde, Lucía notó algo extraño en sus grabaciones. Daniel, susurró, ¿esto es normal? Le pasó los audífonos. Entre los sonidos naturales había otra capa. Un murmullo grave, constante, casi imperceptible. No era viento. No era agua. No era ningún animal registrado. Era rítmico. Como respiración. Tal vez interferencia, dijo Daniel, aunque su voz no sonaba convencida. Sofía negó con la cabeza. No, respondió. Las leyendas dicen que cuando la selva respira, es porque ya te notó. Esa noche, cometieron el error que los condenaría. Decidieron acampar. La oscuridad en la selva no es ausencia de luz. Es presencia. Las linternas apenas perforaban unos metros delante de ellos. Todo lo demás parecía tragado por algo espeso, como si la noche tuviera cuerpo. A las 2:13 de la mañana, Esteban se despertó sobresaltado. ¿Escucharon eso? Los demás se incorporaron. Desde lo profundo del follaje, se escuchaba una voz humana. «Hola», decía, ¿hay alguien ahí? Era una voz femenina. Joven. Aterrada. Lucía se levantó de golpe. «Puede estar herida», dijo. Sofía la sujetó del brazo con fuerza. «No», susurró. «En esta selva, nada pide ayuda sin cobrar algo a cambio». La voz volvió a escucharse. «Por favor, me perdí». Pero había algo mal. La voz repetía exactamente las mismas palabras, con la misma entonación. Como un audio en bucle. Marco encendió su linterna hacia la dirección del sonido. Entre los árboles, algo se movió. No caminaba. No gateaba. Se deslizaba. Y cuando la linterna lo alcanzó, todos lo vieron. Era una figura humana. Pero sus articulaciones estaban torcidas al revés. Su cabeza colgaba hacia atrás, mostrando un rostro que sonreía demasiado. La boca se abrió. Y de ella salió la voz femenina. ¿Hay alguien ahí?, Lucía gritó.
La criatura se ocultó entre la vegetación con un movimiento antinatural, dejando atrás un silencio tan absoluto que ni los insectos se atrevían a sonar. A la mañana siguiente, encontraron algo frente a las tiendas. Un mono aullador. O lo que quedaba de él. No tenía sangre. No tenía heridas. Pero su piel estaba vacía, como si algo la hubiera usado y luego descartado. Daniel cayó de rodillas. Esto no es depredación. Sofía cerró los ojos. Es un mensaje. Lucía revisó su grabadora de sonido de la noche anterior. Entre los gritos y el pánico, había algo más. Una voz grave, profunda, superpuesta a todo. No miren atrás. Ninguno recordaba haberlo escuchado. Y entonces, Marco notó algo que heló la sangre de todos. Las huellas alrededor del campamento. No salían de la selva. Entraban. Desde todos los ángulos. Como si durante la noche la selva entera se hubiera acercado a observarlos mientras dormían. Y así entendieron la verdad. No estaban explorando la selva. La selva los estaba estudiando a ellos. Y apenas era el comienzo. Decidieron retirarse al amanecer. No fue una discusión. Fue instinto puro. La selva estaba demasiado callada, como si hubiera apagado sus sonidos para escuchar mejor cada palabra que decían, cada paso que daban. Empacaron con rapidez. Nadie se separó. Nadie habló más de lo necesario. Hasta que ocurrió. Esteban iba al final del grupo. Marco caminaba delante de él, volteando cada pocos segundos para asegurarse de que su hermano estuviera ahí. En uno de esos segundos, Esteban ya no estaba. No hubo grito. No hubo ramas rompiéndose. No hubo lucha. Solo ausencia. Esteban, gritó Marco, girando desesperado. La selva respondió. No con su nombre, sino con risas. Risas humanas, mezcladas con chillidos de animales que no deberían reír. Daniel quiso correr hacia los árboles, pero Sofía lo detuvo. Si te adentras, dijo, con la voz temblorosa, la selva te aprende. Marco no escuchó. Se internó entre la vegetación, gritando el nombre de su hermano hasta que su voz se quebró. Los demás lo siguieron a regañadientes. Ese fue el segundo error. Avanzaron durante casi una hora. Pero algo estaba mal. El terreno se repetía. El mismo árbol partido. La misma raíz sobresaliendo del suelo. La misma piedra cubierta de musgo. Lucía lo notó primero. Estamos caminando en círculos. Daniel negó. No, estoy marcando el camino. Se detuvo. El marcador que había dejado en un tronco estaba delante de ellos otra vez. Sofía tragó saliva. La selva no se mueve, susurró. Reordena. Fue entonces cuando escucharon pasos. Detrás de ellos. ¿Marco?, preguntó Lucía. Una figura emergió entre los árboles. Era Esteban. O algo que se parecía demasiado a él. Tenía la ropa sucia. La piel pálida. Los ojos demasiado abiertos. Me caí, dijo. Todo se volvió oscuro. Marco corrió a abrazarlo. Sofía gritó. No lo toques. Demasiado tarde. Cuando Marco rodeó a su hermano con los brazos, Esteban sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue una sonrisa practicada. Como si alguien hubiera observado cómo se sonríe, y lo hubiera imitado sin entender por qué. Lucía notó algo peor. Esteban no parpadeaba. ¿Qué viste ahí dentro?, preguntó Daniel.
Esteban inclinó la cabeza de forma antinatural. Vi cómo la selva sueña, respondió. Y sueña con nosotros. Marco retrocedió. ¿Qué dices? Esteban dio un paso adelante. Sus pies no tocaban el suelo correctamente. Caminaba como si no recordara cómo funcionan las piernas. Nos observan desde hace siglos, continuó. Aprenden nuestras formas. Y cuando están listas, las usan. Sofía comenzó a rezar en voz baja en lengua indígena. Esteban se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia ella. Ellos te recuerdan, dijo. Recuerdan lo que tu gente les hizo. Y entonces, su mandíbula se abrió demasiado. Más de lo posible. Desde su garganta salió una voz profunda, múltiple, superpuesta. Uno de ustedes ya nos pertenece. Daniel empujó a Marco. ¡Corre! Esteban gritó. Pero su grito no era humano. Era una mezcla de chillido animal, llanto de bebé y alarido viejo, como algo que nunca aprendió a morir. La selva explotó en movimiento. Ramas golpeando. Raíces atrapando pies. Sombras moviéndose contra la luz. Corrieron sin dirección. Lucía cayó. Algo la sujetó del tobillo. No era una mano. Era vegetación viva, enrollándose como dedos. Daniel logró liberarla con un machete. La planta sangró. Sangre oscura. Sofía gritó. La selva siente. Detrás de ellos, Esteban ya no corría. Se deslizaba. Su cuerpo se deformaba mientras avanzaba, como si algo dentro intentara acomodarse mejor en esa piel. No pueden irse, gritó. Apenas estamos aprendiendo. Lograron escapar. Pero dejaron algo atrás. Marco. Marco fue arrastrado entre los árboles. No gritó. No pidió ayuda. Solo miró a Daniel. Y sonrió. La misma sonrisa practicada. Daniel se detuvo. Marco. La selva se cerró. Literalmente. Los árboles se inclinaron. Las raíces se entrelazaron. Como una boca cerrándose. Lucía cayó de rodillas, sollozando. No podemos seguir, dijo. No podemos. Sofía levantó la vista. No, respondió. Ahora ya no nos van a dejar ir. Sacó un antiguo colgante indígena de su mochila. La única salida, susurró. Es el corazón de la selva. Daniel la miró aterrado. ¿Qué hay ahí? Sofía cerró los ojos. Lo que nos observa. Esa noche, mientras acampaban por obligación, no por elección. Lucía grabó algo más. A las 3:33 de la mañana. 3 voces. La de Esteban. La de Marco. Y una tercera, antigua, profunda, no humana. Decían lo mismo, al mismo tiempo. Vengan. Desde lo profundo de la selva. A partir de esa noche, el tiempo dejó de comportarse como tiempo. El reloj de Daniel avanzaba. Pero el sol no se movía correctamente. El día parecía quedarse atascado en una luz verdosa, enfermiza, como si la selva filtrara la realidad. Caminaron durante horas. O minutos. Era imposible saberlo. La vegetación se volvió más densa. Las hojas más grandes. Los árboles más antiguos. Sus troncos estaban cubiertos de marcas que no eran naturales. Eran símbolos. Son advertencias, dijo Sofía. No para nosotros, para ellos. Lucía comenzó a sangrar por la nariz. Escucho cosas, susurró. Me llaman por mi nombre, pero con voces que no existen.
Daniel también las escuchaba. Voces de familiares muertos. De amigos que nunca estuvieron ahí. De personas que nunca nacieron. La selva estaba buscando cuál voz funcionaba mejor. Llegaron a un claro circular. El aire era pesado, caliente, inmóvil. En el centro, había un hueco enorme en la tierra. No era un cráter. Era una cavidad orgánica. Las paredes parecían carne petrificada. Raíces gruesas entraban y salían como venas. Desde el fondo, un sonido lento y profundo se repetía. Tum, tum, tum. Eso es, dijo Daniel, temblando. Un latido. Sofía asintió. El corazón de la selva. Lucía cayó de rodillas. Esto no es un lugar, dijo. Es un ser. Y entonces, la selva habló. No con palabras. Con imágenes. Vieron a los primeros humanos entrar a la selva hace siglos. Vieron cómo talaban. Cómo quemaban. Cómo sangraban la tierra. Y vieron algo más antiguo aún. Antes de los humanos. La selva ya estaba viva. No como una planta. Como una conciencia distribuida. Un organismo que aprendía observando. Cuando los humanos llegaron, la selva descubrió las formas. Las voces. Las emociones. Aprendió que podía imitar. Pero imitar no era suficiente. Quería ser. No nos odia, susurró Sofía. Nos desea. El latido se aceleró. Las paredes se movieron. Del hueco comenzó a emerger algo. No tenía forma definida. Era masa, raíces, carne vegetal, ojos que se abrían y cerraban en lugares incorrectos. Y rostros. Cientos. Todos humanos. Todos conocidos. Esteban y Marco salieron de la selva. Caminaban juntos. Sus cuerpos se deformaban lentamente, fusionándose con raíces que los atravesaban sin dolor. Ellos ya no sufren, dijo la voz profunda. Son parte del todo. Lucía gritó. No. La selva respondió. Uno más. Sofía entendió. Sacó el colgante indígena. Mi pueblo selló esto una vez, dijo. Con sangre. Miró a Daniel. No nos va a dejar ir a todos. Daniel negó. No. Sofía sonrió con tristeza. Siempre quiso una voz que lo entendiera. Sin darles tiempo a reaccionar, Sofía se lanzó al hueco. El latido se detuvo. Por un segundo. Todo quedó en silencio. La selva tembló. Lucía y Daniel despertaron en el borde de la selva. A plena luz del día. Equipos de rescate los encontraron horas después. No había rastro del claro. Ni del hueco. Ni de Sofía. El informe oficial habló de deshidratación, alucinaciones y estrés extremo. Nadie creyó su historia. Hasta que Lucía revisó sus grabaciones. La última pista de audio. No era un grito. Era un latido. Y una voz femenina, tranquila, antigua. Ahora yo vigilo. Meses después, nuevas expediciones entraron a la zona. Algunas regresaron. Otras no. Pero todas reportaron lo mismo. La selva estaba más silenciosa. Más atenta. Más humana. Y a veces, al caer la noche. Si escuchas con cuidado. La selva dice tu nombre. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano muchas gracias por tu apoyo.